He escogido uno de estos coches, este coche, y lo vamos a analizar. Y vamos a ver si es buena compra por 2.000 euros. A ver qué os parece o si nos la han colado. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Hoy os hablamos del W124 y lo vamos a ver en profundidad. Os voy a contar la historia de este coche, de dónde ha salido, por cuánto se ha comprado y cómo ha llegado a nosotros. Y también os lo enseñaré todas las cositas que tiene por arreglar y cómo es por dentro. Es un W124 nacional de 1991 y tenemos hasta la factura de compra de cuando se compró nuevo. Os diré cuánto costaba nuevo este coche. Bueno, pues este coche es un Mercedes 300D con restyling. Restyling significa que tiene estas molduras y algunas mejoras más, pero exteriormente los podemos diferenciar por este tipo de molduras anchas, las más deseadas en la época cuando eran nuevos. Incluso a los modelos anteriores se les ponía estas molduras para hacerlos como más modernos. Por analizar la documentación que tenemos y voy a ir a cogerla dentro y os la enseño. Siempre hay que pedir la máxima documentación cuando compras un clásico, aunque sea de precio económico, como es el caso. Siempre hay que pedir todo lo que se disponga del coche. Vale. En este caso podemos ver que este coche es nacional, que se compró por primera vez en Mercedes España S.A. Y ahora os voy a decir cuánto costaba este coche en pesetas. Mira. Hasta las fotos. Pues mira, aquí tenemos la factura. Costó... Ah, no, esto es una reparación, no es la factura. Mira, aquí lo tenemos. Esta es la factura, el recibo de Automóviles Fernández, Barcelona, el 1 de agosto del 91. 5.200.000 pesetas. Ahora lo analizaremos. 5 millones eran 30.000 euros. En el año 91 había pisos que eran más baratos que este coche. Y bueno, como curiosidad, el precio base del vehículo eran 3.800.000, unos 24.000 euros. Como ya dije en otro vídeo, el cambio de 5 velocidades era un extra y costaba 36.400 pesetas una velocidad más. Una velocidad 200 euros. O sea que tuviera 5 velocidades valía 200 euros más. Mira, aquí lo tenéis. Casi el apoyabrazos delantero valía 100 euros, casi más que la quinta velocidad. Bueno, eran 100 y algo de euros. Y las llantas, 111.000 pesetas, unos 700 euros. A ver si encontramos alguna curiosidad más. Esto es por triplicado. Mira, el dúo.
No estábamos en la Comunidad Europea. Exportación definitiva. Y venía de Stuttgart, de la República Federal de Alemania. RFA. Curioso, ¿eh? Pero bueno, estas son las curiosidades que si le pides al propietario la documentación, pues se empieza a convertir en algo más curioso. A ver qué más tenemos. Una reparación. Hostia, una comisaría. Le robaron el radiocassette. Curioso. Bueno, pues en principio esto es lo que tenemos de documentación. También tenemos todos sus manuales y su carpeta original Mercedes. Tenemos esto de servicio. El manual de instrucciones. Y ya estaría. Y cosas del radiocassette. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a probarlo? ¿O queréis que le haga a ver si tiene mucha carnaza? ¿Lo sacamos fuera a ver si tiene carnaza? ¿Qué creéis? ¿Que tendrá mucha o poca? Un coche de 2.000 euros. ¿Queréis que lo saquemos y le miremos si tiene mucha carnaza, a ver qué le encontramos? Bueno, pues nos vamos a probarlo. En estas unidades esperaremos que se paren los calentadores. Se acaban de parar. Y un reloj alemán. Ya lo tenemos en marcha. Bueno, lo hemos parado. Os lo voy a enseñar por fuera. Estas llantas que lleva no son originales. Ya podemos ver de inicio que hay que cambiar los discos, las ruedas y los neumáticos para ponerlo original. También me he dado cuenta, nada más mirarlo, que mira. Mira lo que tiene las ruedas. Pero curiosamente le han pasado la ITV con las gafas de yeso. No han visto el corte. Empezamos. Pues vamos a llamar al incauto a ver qué ha pasado aquí. Él seguro que lo sabe. ¡Incauto! Ahí lo tenéis. ¿Qué pasa? A ver. ¡Que te la han colado! ¿Qué va? ¡Que te la han colado! ¿Por qué? Mira, ¿No son Mercedes o qué? mira, le han hecho una raya nueva al neumático, ¿lo ves? Eso has hecho tú ahora haciendo trompos aquí. Sí, sí, sí. Aquí te falta una goma.
¿Lo ves? Aquí. Una goma. Aquí te faltan los pasos de rueda, mira. Mira. Aquí faltan los pasos de rueda. ¿Cómo ha pasado la ITV así? Ah, ruedas creo que hay más por aquí. Los discos comidos. Los Claro, traseros más comidos. ¿Qué querías? Que fuera nuevo, es un histórico ya casi, pobre hombre. El espejo roto. El volante no es original. A ver, ayúdame a levantar esto, el capo, ayúdame porque... Mira, Pesa mucho. No, para abrirlo bien. Mira, el cipote este no es original, mira. Se usa la palanquita para abrir el capó. No, es que esto es como un cipote. He cogido, creo que sé qué. Mira, dale aquí. Os enseñaremos. Bajas un poco, estiras, bajas, estira, vale. Vamos, modo taller. Y empezamos. Te falta lo de aquí. Canalizador se llama esto. Canalizador, sí. O cúpula, no sé cómo se llama. Las torretas, las gomas rajadas. El tapón Al revés. perdiendo aceite. Esta partida ya se ve. La batería incorrecta. Que es demasiado pequeña. Demasiado pequeña. Si no fuera este Mercedes ni te arrancaría. El depósito de la dirección, o sea que en este caso es todo junto, depósito y bomba, perdiendo por la junta. Madre mía. El canalizador que va aquí, vemos esta pieza que falta de aquí a aquí, que esto es para que no tome la mierda que hay por el motor, te falta. La junta de la trócola perdiendo. ¿Y huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Aceite, freidora. A freidora no, huele a gasoil. También. Y está perdiendo por la bomba. Mira. Huele. ¿Huele o no huele? Huele. Huele. Vale. Toma todo. Y aquí tenemos la bomba perdiendo líquido. La segunda copela rajada. ¿La ves? Mira, por aquí. ¿Ves la raja? Si es que te daba así. ¿Alguna cosa más? Mira. No sigas mirando porque vas a encontrar algo más. ¡Hala! Tiene juego, ¿eh? ¿Es una cremallera? No sé. Al que le has comprado el coche le puse una gafa de yeso. Mira, mira la rueda. Mira, Sí, tiene un juego. mira. Y esto pasa cuando no vas acompañado de profesionales, que te crees que lo sabes todo y no te lo sabes. Y ahora a ver qué nos cuenta. A ver. Bueno, el incauto parece que está ocupado, no nos va a ayudar, pero no sé si es que ha comprado un petardo o qué es lo que pasa. Bueno, podemos ver que lleva varias capas de pintura aquí en el maletero, que no cuadra mucho, y que esto era muy típico, los pilotos de la época, por esta forma, cualquier golpe se estallaban. Tiene también todas las gomas, eso lo han reparado varias veces. Tenemos las ruedas originales y ahora vamos a verificar si tiene accidente. Podemos ver aquí que esto es todo de serie, ya se ve.
Y podemos ver que en algún momento le hicieron el cambio del vidrio y está mal realizado. Aquí tenemos, si van 4 personas, tiene que ir a 0,3 bares y un indicador de diésel. Aquí tendremos la rueda que nos falta. Esto sería el cenicero. Y como era típico en la época, las ventanillas manuales. Tenemos el apoyabrazos de 100 euros. Este espejo también lo tenemos reparado con chicle. Y tenemos la ITV nueva. También vemos que el techo está repintado, mal pintado. Y aquí tenemos al incauto. A ver, háblame de este coche. ¿De dónde ha salido? De un suscriptor de Tosa. No sé, ¿no crees que por 3.000 euros es por menos de 3.000 es una buena compra? No. ¿Y por menos de 2.500? Tampoco. ¿Menos de 2.000? Menos de 2.000, pues bueno, se podría empezar a hablar. Estos coches tienen ahora un mercado en Europa, y porque ya esos coches que tienen ya como 30 y pico de años, pues en Europa están bastante oxidados y podridos. Entonces las cosas estas mecánicas para ellos son muy sencillas de reparar, porque hay muchos mecánicos jubilados que trabajaban en Mercedes o para Mercedes y ahora los restauran en sus propias casas para entretenerse. Entonces podemos ver que todo lo que hemos ido encontrando, pues mira, por ejemplo, aquí tenía una alarma, tiene el hierro aquí todavía de la antigua alarma. Vemos que el faro está reparado con silicona y hemos encontrado ya donde pierde. Mira, si te fijas aquí, es que pierde el inyector. También aquí nos faltaría un manguito que baja hasta abajo. Faltan bastante cosas, pero por lo general es un coche que, bueno, también podemos ver que esto no va así, el cable no va así. Esto está roto, ¿lo ves aquí? Y esto también está roto, esto sería el ralentí, esto tendría que ir en otra posición, no tocando el motor, debería ir así más o menos, para que el gas tuviera una respuesta más rápida. Pero lo que les importa a los alemanes, que es el chasis, no tiene golpes y no está oxidado. Estos coches hay que vigilar muy bien en estos agujeros de aquí, que vemos que se acumula agua, pero que no tiene óxido esta unidad. Y en las partes inferiores de las puertas, que ahora también las enseñaremos. Podía arrancarlo y tú grabas mientras lo miramos. Seguramente si este motor tuviese todo esto ajustado, que está roto, iría mucho más suave. Tiene una respuesta espectacular. Voy a pararlo porque si no se oye. También nos podéis decir en los comentarios qué opináis de este coche y de este modelo concreto. ¡Incauto! Mira, mira lo que te has comprado, mira lo que te has comprado. Eso es la banda sonora, si una parejita está ahí haciendo cositas. En esa época todos sonaban así, hombre. Tú sí que suenas así.
Que yo no soy el fraile, ¿eh? Bueno, también tiene descolgado todo esto. Estas unidades, hay algunas, justo este es del año anterior, pero hay que tener mucho cuidado en los del año 92 al comprarlos porque tienen un problema con el cableado, que hicieron algo así como ecológico y está dañado casi siempre el cableado. No sería el caso, pero a ver si se ve perfecto el cableado. Esto iría aquí, está mal puesto, los cables. Esto va dentro de esta pieza, esto va por fuera. Algo dijo un suscriptor de eso, a partir de un año concreto los cables eran orgánicos y se deshacían. Orgánicos son ellos. Los Los gusanos también son orgánicos, por eso se deshacen. comen los... Otro cacharro más. Mira que pensaba que íbamos a hacer un vídeo enseñándolo, explicando. Bueno, Se puede hacer, ¿no? Enseñando, nada. explicando. Ahora me de que siento dentro. esté mal. este podéis ver que lleva todas estas piezas que los de Alemania no tenían, que es el aire acondicionado. Todo esto es del aire acondicionado, esta unidad es con aire acondicionado. Podemos ver que los años 90 ya llevaban el módulo de ABS. Esto de aquí sería la caja de precalentamiento de los calentadores. Aquí iría el filtro de gasoil, que podemos ver que es nuevo. Esto se llama, es un ventilador viscoso. Cuando se calienta el aceite se bloquea y entonces empieza a dar vueltas. Esto es un motor de 6 cilindros atmosférico. Podemos verlo aquí, la manera de contarlo, pues sería que tiene 6 escapes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cilindros. O también podríamos contar las toberas de los inyectores. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver si vamos a montar un circo. Con los payasos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, que hay 6. Son 6. Pero hay un modelo que es de 5 cilindros. Que no os la cuelen. Mira, no me lo quiero mirar más. Porque me va a dar algo hoy. Que no está tan mal. ¿Ves cerrando? Suelta. Como curiosidad, este modelo tiene un limpiaparabrisas único. En teoría, en la teoría eso tendría que ir más rápido. Estos espejos son un poquito más pequeños y van del color de la carrocería. Bueno, ya vemos que está cuarteado todo esto también, el plástico, si lo puedes enseñar, del tiempo. Pero estos espejos son un poco más pequeños que en el modelo anterior. Y si te montas dentro, os enseño un poco las cositas para... Tenemos los parasoles con luz. Tendríamos también esta zona central, que taparía la luz que entra por en medio. Tendríamos espejo de cortesía con luz, luz de mapa y luz del habitáculo. Hoy en día esto no parece gran cosa, pero este volante no sería de serie. Además, este tipo de volantes de madera o imitación madera son malísimos, resbalan mucho. En el momento salían como un extra, pero se dejaron de usar. Todo iría combinado aquí, tanto el agua como el intermitente, como el limpiaparabrisas, en un único botón. En este botón de aquí, no sé si podemos verlo. Aquí iría el intermitente, el limpiaparabrisas y el pito.
Perdón, el agua. Luego tenemos la luz de parking, esta sería la luz izquierda y esta la luz derecha. Esto sí hay que tener mucho cuidado en estos modelos, que no se te queden las luces encendidas. Bueno, no pasaría nada porque no llega a agotarla. Esto sería 0, cortas y posición. Y luego estirando una vez y girando serían las antinieblas. Y esta sería la otra antiniebla. ¿Y qué tenemos aquí? Un volante que ha conseguido en el desguace, pero este volante no es así, esto está derruido. Y ahora os enseño que, como hemos visto en la factura, sería una caja de 5 velocidades, la había de 4. En Alemania había muchas unidades de 4 por el tipo de conducción que tienen. Aquí iría el cenicero, esto es la climatización. Entonces, aquí estaría en neutro y aquí sería caliente. Esto serían las partes y tiene los cabezales traseros. Si lo quieres mirar, a ver si funciona. Pues no funciona, pero debería tener los cabezales que se vuelcan automáticos. Aquí iría la guantera. A ver, con su hoja de la ITV, que solo le ha fallado la luz de niebla, en leve. Ni los neumáticos ni nada. El apoyabrazos tiene un botón para regular la altura, se fija con este botón. Si lo puedes enseñar, con este botón lateral. Y tenemos cinturones que estarían regulables en altura a través de este botón. Si lo puedes enseñar. Apretando aquí podríamos bajarlo o subirlo. Y aquí tenemos esta cosita pequeña, a ver si la podéis ver, se mueve, que es un colgador para colgar la camisa. Y ahora una pregunta para los expertos. Viendo estas fisuras que tenemos aquí, ¿qué diríais que es? ¿Madera? ¿Plástico? ¿Podéis verlo también aquí? ¿O aquí? Dejadlo en los comentarios a ver qué os parece que sea. Y para los que no conozcáis el modelo, esto sería el freno, se pulsa hasta el final. Y en esta parte podemos soltar el freno. Esto sería el freno de mano. Y aquí tenemos la altura de los faros, son regulables en altura. Y aquí un resto de la alarma que hemos visto antes, que ya no estaba. Sería el sensor volumétrico. Os enseño la parte de atrás, a ver qué tal. Tendríamos espacio para 5 personas, muy amplio, y además tendríamos, si fuéramos 4 personas, un apoyabrazos aquí. Bueno, pues no sé, ¿qué os parece? Nos vamos a probarlo, a ver qué tal, qué sentimos con un coche de 30 y pico de años. 32 para ser exacto, estamos en el 2023. Ah, bueno, lo que os decía de las puertas. Siempre en estas unidades hay que fijarse aquí, que no haya óxido, mira. ¿Es que no hay óxido? Tenemos otro vídeo aquí, os lo voy a dejar, en el cual sí que encontramos óxido en las puertas, por si lo queréis ver. Vamos a ver esta de aquí. Esta de aquí tampoco tiene óxido, mira. Es un coche muy sano.
También, para ya los más avanzados, hay la opción de estirar aquí. Y entonces podemos ver el chasis, que está perfecto. Pues vamos a probarlo, a ver qué tal. Pues ya vamos con el W124, el 300D de 6 cilindros. Vamos hoy a ir a Capellades a que nos verifiquen unos temas legales. Y hemos cogido este coche. Vamos a coger la 2 y a ver qué nos parece en carretera a una velocidad. Como curiosidad, si lo puedes enseñar, tiene unas letras amarillas que son las marchas, sería esto de aquí. La 1, la 2, la 3 y la 4. Solo tiene hasta la 3 porque este coche estaba ideado para ir con 4 marchas. Este ya al ser de los penúltimos, ya lo sacaron con el extra de la 5ª marcha, como hemos visto en la factura. Podemos oír que a comparación de los coches modernos, pues se oye mucho más ruido en el interior. No es un gran ruido, pero se oye mucho más. Son motores atmosféricos. Vamos ahora a la carretera que está saliendo de Olesa y vamos a coger la 2. Pues vamos a 60 grados, vamos al máximo de presión de aceite y tenemos medio tanque de combustible. Entramos en la 2, hay bastante tráfico, pero como tenemos bastantes kilómetros vamos a probarlo. Supongo que este tráfico se irá deshaciendo, diluyendo, y cuando podamos apretar un poquito más nos lo ponemos. Bueno, tenemos un poco más de espacio en la carretera. Podemos ver que no es un coche muy rápido, pero tampoco sería, si nos vamos 32 años para atrás, tampoco sería un coche tan lento. Podríamos circular a las velocidades legales de hoy en día perfectamente, sin restricciones, sin encontrarnos con problemas a la hora de circular. He visto aquí que llevaba un chaleco colgando, digo, ya tenemos a los policías detrás. Bueno, pues vemos que le tocas al gas, vamos subiendo, esto es subida, y el coche pues va acelerando, no acelera como un motor con turbo, pero bueno, vamos a una velocidad legal subiendo, no nos va haciendo luces ningún coche por detrás, no vamos entorpeciendo el tráfico, sea un coche apto para las carreteras de hoy en día.
ciudades legales. Llevamos 25 kilómetros. La temperatura está en el mismo sitio. Podemos ver que el cuentavueltas no funciona. Y que hay una holgura en la dirección. Hay una pequeña holgura en la dirección. Y así, esta es la prueba mínima que se debería hacer antes de comprar un clásico, conducirlo como media hora, si no en 2-3 minutos te la van a colar como se la colaron a este hombre con el S320 también. Y vamos a llegar a Igualada y vamos, bueno, a Capellades, y después volveremos a la nave y le daré la conclusión. Estamos llegando a Capellades, a la Cataluña profunda. Está todo en obras. No podemos ir a más de 60, así que vamos con la cuarta velocidad como si nada. Seguimos teniendo la presión al máximo, temperatura 60 grados y ninguna avería encendida. Y más de 30 kilómetros recorridos. Bueno, pues hemos llegado por fin a Capellades, aparcamos el coche que nos están esperando y llevamos 40 kilómetros y ya estaría, ya está más que probado. Ahora nos vamos luego para la nave y le damos la conclusión a Xavi, a ver qué le parece. Que por lo menos ha llegado, ¿no? Ya, eso ya es Bueno, un punto positivo, ¿no? Es un clásico. No se calienta. Bueno, no lo sabemos No hay porque la mitad alarmas, del cuadro no va, no marca entonces bien. no sabemos si han desconectado más cosas. Pero bueno, es un clásico que funciona y que coge una velocidad más que correcta. Lo dejamos aquí que nos están esperando y en un rato os doy la conclusión. Xavi, Dime. la conclusión del cochecito de los Lereles. Pues blanco. mira, la conclusión es que aunque hayas pagado 2.000 euros o menos de 2.000 euros, te la han colado. Joder, siempre igual, tío. Te la han colado. No me puedes dejar Mira, solo. tienes. Tienes que acompañarme, ya lo sabes. A ver si os creéis que yo arreglo papeles gratis, os acompaño No. gratis, trabajo gratis, os pago la gasolina de ir hasta los sitios y luego te cuando pago llega la aquí gasolina y te invitan a comer, ¿no? haces el negocio tú. Claro. Es que esto ya lo he pasado en el pasado. Pero sabes que eso no va así conmigo. Bueno, pues tienes el canalizador roto, el botón de los cabezales que no va, la luneta trasera mal pintada, las llantas no son originales, los neumáticos cuarteados, una pérdida por el inyector, una pérdida por la bomba de freno, las dos cazueletas, el espejo roto, ruidos al arrancar, ruido cuando metes tercera, o sea, está mal encajado la palanca, te falta la pieza que coge la tela de debajo de la palanca. ¿Qué más? Las bombillas de las luces no funcionan, el faro está pegado con silicona. Madre mía. El limpia va lento. O sea, esto tiene que coger un alemán y rehacer Un entero. alemán me va a decir así. ¿Así? Claro. Eso lo haces tú. Un alemán me va a hacer así. Así. No, yo hago así. Con dos Así. manos. Ya veo que eres un mal educado, si ya lo dicen A por ver. ahí.
Pero las ruedas, me han dado más ruedas. Están las Sí, originales. las originales están podridas, las ruedas. Bueno, pero La son ITV la ruedas. pasaron con gafas de yeso para el de la ITV. Es que un día de esto voy a decir las ITV donde las pasan. A ver qué pasa aquí, porque a mí no me pasa nada de esto. A mí cualquier tontería me tiran el coche para atrás. Hay que comprar gafas de yeso y Pues sí. regalárselas y que se las pongan y que no se den cuenta que las llevan. Muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas lo que tiene el coche. O sea, si alguien quiere un coche para restaurar, vale. Un coche para restaurar que funciona y con ITV. Ese lo veo camino ¿De qué? de donde nació. De Alemania. Sí. Bueno, Es el único va a cambiar camino. el mercado alemán. Es el único camino que le veo. o hay gente aquí que lo quiera restaurar. Hay Bueno, gente de aquí que Xavi, lo también- dejamos aquí, que esto se está haciendo Sí. muy largo. Bueno, Suscribiros, que no lo estáis haciendo. Y si os gusta este contenido, compartirlo con vuestros amigos, por WhatsApp, en vuestras redes sociales, si queréis que continuemos trayendo más mecánicos chapuceros, los coches arreglados por tu vecino, los coches en talleres ilegales que no pagan el IVA, los mecánicos que trabajan fuera de horas y te hacen la chapucilla, también fraudes, como algunos, y también os podéis seguir en Instagram, que allí ponemos contenido extra, en TikTok, en Google Maps, en nuestra página web, que ya la tenemos, mundojeep.es. Y también, si queréis o tenéis cualquier consulta, podéis escribirme un correo a santi@mundojeep.es y os lo contestaré. Sobre todo dejar un teléfono y os lo contestaré por WhatsApp. Y si queréis, también hacemos verificaciones gratis para suscriptores. Podéis ver las condiciones en la página web. Y también estamos montando lo de miembros del canal, donde podréis ver vídeos que algunos quieren ver sin pagar. Y darle a la campanita. Que tenemos al asno con la campanita, como le han llamado. ¿Cómo que ¿Te, asno? te han puesto el asno? ¿Quién asno? No sé, eso es como te han llamado. No, porque han visto que hay un coche que lleva el asno. Creo que es el... No, el no. Ibiza. Te llaman el asno en Foro Coches. Y a los de Foro Coches un saludo. Porque viene un coche que llevaba el asno. Y creo que era ese. Debe ser de un independentista. A ver. Creo que era ese.